Evangelio según San Marcos, capítulo 4. ¿Están todos ahí? Amén. En esta porción, el Señor Jesús está enseñando sobre la parábola del sembrador. Luego de decírselo a la multitud, Él toma un tiempo con sus discípulos y se las explica. Y vamos a leer a partir del versículo 14 que dice: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén y amén. Esta parábola, aparte de enseñarnos acerca del reino y de cómo las personas reaccionamos a la palabra del Señor, también identifica o podemos visualizar en esta porción una enseñanza acerca de cómo obra el crecimiento espiritual de un creyente. Porque podríamos decir tranquilamente que un creyente que viene y escucha por primera vez la palabra es como el que es sembrado junto al camino, que se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra. ¿Por qué? Porque ese nuevo, ese que recién llega al Evangelio, escucha la palabra y tal vez apenas, a duras penas la pudo entender, porque hay muchas cosas que se han de entender por el Espíritu, y apenas puede recibirla y lo primero que va a hacer Satanás cuando esa persona sale de la iglesia es atacarla, es tratar de quitarle lo que Dios le habló. Y cuando no estamos protegidos por la armadura de Dios, pues casi siempre lo logra. Se roba la palabra. Amén. Y luego vemos un crecimiento espiritual. Ya es uno que la palabra dura un poco más de tiempo. Dura hasta las pruebas. Y cuando vienen las pruebas y vienen las dificultades, pueden ser instantáneos, puede ser que salís de acá de la iglesia y tenés un evento desafortunado en la esquina, o puede ser más adelante, el miércoles, el jueves, que tu patrón te habla mal, te tienta y reaccionás y decís: ¡ay, ya perdí todo lo bueno que tenía! Pero dura un poco más. Decía el que está al lado tuyo, un poco más. Y luego viene el que empieza a ser bendecido por la palabra. Y la bendición que empieza a caer sobre sí empieza a desviarle el corazón solo a la bendición y no al poder que tiene la palabra de Dios para transformar, para exhortarnos, para enseñarnos, para hacernos crecer, sino que nos enfocamos solo en la parte buena y no tomamos la corrección como algo bueno. ¿Saben que es bueno que Dios nos corrija? Son buenas las pruebas. Creo que el jueves lo quedó bien claro, ¿verdad? Los que vinieron el jueves. Qué tremenda reunión tuvimos el jueves. Se lo digo solo para que los demás tengan envidia. Pero luego de la palabra del jueves yo me acordé que el Señor había dicho: los jueves van a ser tremendos. Gloria al Señor. Y en esa palabra hablamos acerca de la prueba y de cómo el Señor obra. Y cuanto más grande la prueba, mucho más grande la recompensa. Pero no amamos la recompensa,
Amamos también la corrección, porque la corrección nos sirve para que aumente nuestra fe, para que aumente nuestra paciencia, para que aumente nuestra templanza y para que estemos al momento que Jesucristo venga a buscarnos a su estatura, a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero también esta porción y esta parábola, mejor dicho, de el sembrador, habla del nivel espiritual del pueblo, de la iglesia. Porque no solamente, o mejor dicho, vamos a imaginarnos esto, si la persona, el individuo, cuando llega al Señor, cuando empieza a madurar, cuando el Espíritu Santo encuentra lugar para obrar, para transformar, para enseñarnos y levantar a una persona, ¿cuánto más lo va a hacer con el conjunto? ¿Cuánto más lo va a hacer el Señor con un conjunto de personas que se están disponiendo para ser enseñados, para ser transformados? Esa metamorfosis que recibe la persona, también la empieza a recibir la iglesia. Y la iglesia empieza a ser transformada. Y la iglesia empieza a creer más en la palabra. Y la iglesia empieza a venir más deseosa de escuchar la palabra, de lo que Dios tenga y diga desde el cielo para nosotros. Empiezan a venir con más ánimo, empiezan a encontrarlo en la adoración, empiezan a recibir nuevos dones, nuevas lenguas. Él empieza a quitar el velo, dejamos de ser niños que reciben leche solamente y toleramos la vianda, dejamos de ser esos que cuando viene la prueba o cuando crecen los espinos no nos apartamos, sino que prevalecemos en nuestra fe firme, pero también sincera y entregada y rendida al Señor. Y son diferentes niveles. Como dice Isaías, capítulo 32, dice: sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán curvas para siempre, donde descansen asnos monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Amén. Miren cómo habla del crecimiento. En un principio, bueno, hay espinos, hay de todo malo en la tierra, y los asnos, dicen, son los animales que viven en desiertos solos, están adentro de la ciudad. Pero luego, cuando viene el espíritu de lo alto, que es derramado sobre la iglesia, ese lugar es transformado. Yo no sé cuánto lo están entendiendo, pero dice: cuando viene el derramamiento del espíritu de lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil, los que lo vean van a decir: es un bosque. Aleluya. Esto es lo que pasó en Hechos y capítulo 1. El Señor les avisa de esa transformación. ¿Cuántos saben de qué le hablo? El Señor Jesús le dice a los discípulos: quédense en Jerusalén. Dice el versículo 4: estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y cuando el Espíritu Santo viene en Hechos 2, ahí reciben una unción diferente. Estos discípulos eran bueno, yo no digo de lo peor, porque quién soy yo para decir que eran de lo peor, pero eran sin letra, lo podemos ver en Hechos 4, personas pecadoras como Mateo, como el celote, ni hablar de Judas. A veces se murió así. No es que el Señor no tuvo poder para transformarlo, es que para eso había sido llamado. Ahora, ellos ya habían sido transformados. Fíjense quiénes eran, y luego el Señor sopla
sobre ellos, y ellos van de 2 en 2 y por todas las ciudades y oraban por los enfermos y eran sanos y libertaban a los cautivos. Y luego vinieron felices a Jesús a decirle: Señor, los demonios se nos sujetaban. El Señor los mira acostado, no importa, no voy a hacer hincapié en eso. Pero luego el Señor les dice en Hechos capítulo 1: les digo, no se vayan de Jerusalén, porque necesitan el derramamiento del Espíritu. Necesitan que el campo fértil que hoy son sea transformado en bosque. ¿Saben lo que hablaba esa palabra? Hablaba multiplicación. Hablaba de que cuando en Hechos 2 el Espíritu Santo vino sobre ellos y salieron con dones, salieron con fuego, salieron renovados. Y uno solo se puso a predicar la palabra y 3.000 se convirtieron esa tarde. Eso es que el campo fértil siga siendo fértil, pero ahora parezca bosque. Aleluya. Era necesario que el Espíritu Santo entre a la iglesia primitiva, a la iglesia de los apóstoles. Es necesario que el Espíritu Santo nos visite y esté con nosotros todas las reuniones. No es para que estemos felices, es porque cuando Él viene, cuando Él se manifiesta, cuando Él desciende y toca una vida, no la está tocando para que sea feliz, la está tocando para que haya una metamorfosis, para que sea transformado, para que las cosas viejas pasen y Él pueda ahora, de ahora en más, hacer todas las cosas nuevas. Dale gloria al Señor. Pero en el campo fértil hay mucho trabajo. Cuando el campo es fértil hay que arar la tierra, hay que prepararla, hay que sembrar la semilla, eso lo hace el sembrador. Y va a haber lugares donde la semilla dé más fruto y va a haber lugares donde dé menos fruto. Por eso dice al 30, al 60 y al 100 por uno. En esta parábola del sembrador nosotros seguramente todos nos sentimos identificados con alguno. Y decimos: yo soy como el que está entre espinos, pastor. Me gusta cuando usted habla de la bendición, pero cuando nos reta no me cae bien. ¿No? Bueno, den gracias al Señor que están en una iglesia donde se habla de la bendición de Dios, pero también se habla de la corrección del Señor. Ahora, también puede decir otros: yo soy el que está entre pedregales. Yo me voy feliz, me voy con la palabra. La palabra hizo algo en mi corazón. Y cuando termina la oración, la administración, me estoy yendo contento, pero después llego a casa y está mi marido. Después llego a casa y vienen los problemas y después pasan la semana y estoy en el trabajo y estoy en el estudio y algo me va mal y yo empiezo a dudar de lo que Dios me ha prometido. ¿Pasa? ¿Verdad? Y habrá alguno, tierra fértil, que se va con un rema. Un rema es una palabra, pero no es hablada. No es, yo cuando predico, yo predico en logos. Yo les hablo la palabra. Pero se convierte en rema cuando el Espíritu Santo la hace arder en tu corazón. Es un rema. Y se van con el rema, se van con la palabra que el Señor hizo arder en sus corazones. Y se van y con esa palabra libran batalla, con esa palabra se rompen cadenas, con esa palabra. ¿Por qué? Porque no solamente la creyeron en el momento que la recibieron, sino que luego la defienden. Cuando el diablo viene a atacar, defienden la palabra. Cuando el diablo quiere tirar los dardos de fuego, dice: la palabra es escudo. Yo no sé cuánto lo entienden. La armadura de Dios en la palabra es el escudo con el cual podemos sortear, alejar todos los dardos de fuego del enemigo. ¡Aleluya! Qué bueno que siento que el Señor se lo reveló a alguien. Ahora, nosotros como creyentes, pero también como iglesia, necesitamos el derramamiento del Espíritu para subir a otro nivel. ¿Saben? Esto es así y parece locura que lo pueda explicar tan simple, pero de tantas veces
que fuiste pedregales, después de hacer espino, de hacer tierra con espino. Y después de ser tierra con espino, te puedes hacer tierra fértil. Yo no sé bien cómo funciona esto en el mundo espiritual. Si tuviera los ojos abiertos completamente, tal vez lo entendería. Pero el Señor me lo muestra a veces. Miren, cuando estamos mal y decimos y podemos decir, Señor, yo soy el que está plantado junto al camino, y pierdo la palabra enseguida. ¿Saben qué? Estando junto al camino, estás más cerca de los pedregales que del infierno. Pero no podés vivir ahí. No te podés quedar a vivir ahí. Porque si no, el diablo siempre va a venir a robarte toda palabra. El que está junto a los pedregales está más cerca de ser tierra fértil. Primero estarán los espinos, pero está más cerca. Pero no podés quedarte a vivir. Tenés que ir por más. El que está entre espinos está errado, pero no está tan lejos de la tierra fértil, de ser esa tierra fértil donde Dios envía una palabra. No importa si es de exaltación, de exhortación, no importa si es una palabra que te guste o que te dé comezón, que te duelan los oídos, no importa, quédate con el dolor, porque ese dolor te va a hacer crecer. Pero estás más cerca de ser tierra fértil que del infierno. Siempre y cuando tu deseo sea que el Espíritu Santo derrame su unción sobre tu vida para seguir haciéndote crecer, para seguir transformándote, para seguir levantándote. No importa si te guste o no te guste, la palabra viene de Dios, la recibo y espero, Señor, que en mi vida hagas la diferencia. Espero no ser ese que siempre quiere leche, espero no ser ese siempre pierde la palabra, espero no ser ese que siempre las pruebas y las aflicciones lo tiran abajo. Yo quiero ser tierra fértil. Yo no sé cuántos dicen yo quiero ser tierra fértil. Aleluya. Pero ahora quiero hablarles a la iglesia todo entero, no a un individuo, no a una persona. Hace 38 años, casi, 40 en realidad, que esta iglesia fue plantada en este lugar. Tenemos el privilegio de estar aquí. Pero esto, lo que cuentan los que vinieron primero, ¿no? Algunos del Antiguo Testamento ahí, no los voy a nombrar para que no se me sepan. Que venías por la ruta y la ruta terminaba acá, ¿no? ¿Cuántos estuvieron en ese tiempo que la ruta terminaba acá en la barrera del 37? Mi mamá me dijo eso. Terminaba acá y luego era tierra. ¿Sí, Esthercita? Gracias. Cuando llegan acá, era un desierto, hermano. Era el Líbano. No sé si alguno entiende, pero... Y hubo mucho trabajo. Hubo que levantar tierra, hubo que arar, hubo que empujar. Pero luego fue corriendo el tiempo y el Señor empezó a hacernos crecer. Y empezó a ver, otras personas empezaron a ver que esta era una tierra donde tal vez creciera algo. Y empezaron a poner una iglesia por un lado, otra iglesia por otro. Nosotros somos los primeros, que nadie se me venga a hacer. Empezaron a poner una iglesia por un lado, por el otro. Y luego se iban. Pero acá seguíamos confiando de que el Líbano podía dar fruto. Y les digo esto porque el Señor me dio una promesa en Isaías 29. Versículo 17 dice: no se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque. En aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel.
porque el violento será acabado. ¿Saben quién es el violento? El diablo será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Estos son los brujos, los templos. El Señor dice: serán destruidos todos los que de noche andan haciendo el mal y los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierte la causa del justo con vanidad. Yo no sé si entienden la promesa, pero yo estaba orando y el Señor me dice: el campo fértil va a ser un bosque. El campo fértil va a ser bosque. Hoy vemos que el Señor está haciendo la obra que hace arder nuestros corazones, que estamos saliendo de los pedregales, de los espinos, y estamos empezando a dar fruto con la palabra. Pero viene más, dice: no se convertirá de aquí a muy poco. El campo fértil será estimado por bosque. El campo fértil será estimado por bosque. Aleluya, dale gloria a su palabra. Me encanta esa promesa, pero lo que más me gusta es lo del final. ¿Saben qué significa el versículo 19, 20 y 21? Yo creo que dice: entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¿Por qué? Porque el diablo, el que agarra, el que está junto al camino y le roba la palabra, el que agarra y manda la prueba y el dolor y la dificultad, el que está en el pedregal, el que desvía el corazón de los hijos de Dios hacia la vanidad y no la palabra, ese será destruido. Ese, dice, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se develan para hacer iniquidad. No sé si lo entienden, pero ¿saben lo que dice el Señor? Cuando el campo fértil empieza a parecer bosque, el diablo es derrotado, el diablo no tiene parte, el diablo ya no va a poder atormentar tu mente y robarte la palabra. Dale gloria, porque de aquí a muy poco tiempo el Líbano va a ser campo fructífero y el campo fértil va a ser un bosque. ¡Aleluya! Y en aquel tiempo los sordos oirán la palabra de Dios. Los sordos oirán la palabra y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. ¿Saben qué es eso? Dios descendiendo y quitando el velo de incredulidad de Ferrari. Dios descendiendo y quitando el velo. ¡Dale gloria! Su palabra es: de aquí a muy poco tiempo el velo va a ser quitado de esta ciudad y los sordos oirán la palabra de Dios y los ciegos verán en medio de las tinieblas de este lugar. ¡Aleluya! Dale gloria, dale gloria. Alégrense los hijos de Dios, porque los humildes crecerán en alegría. Aleluya, yo no sé si lo entiendo. ¿Sabes lo que te dice el Señor? A nosotros los humildes, Él va a llenar nuestra boca de risa. Aleluya. Gracias, Señor. Yo te pido, amado, en el nombre de Jesús, esta palabra que arde en nuestros corazones, Señor. Yo te ruego, todos tus hijos la puedan ver. Todos tus hijos. Todos nosotros
podamos ser traspuestos, Señor, un escalón más, un nivel más alto contigo. Si alguno hoy se siente en Líbano, Señor, hazlo campo fértil. Si alguno hoy se siente, Señor, que está empezando a dar frutos la palabra en su vida, hazlo bosque, Señor, lleno de frutos. Te lo pido en el nombre de Jesús. El llamado para oración hoy es que tu promesa se cumpla en nosotros, Señor. Que esta palabra que hoy leímos y que hizo arder nuestros corazones, de aquí a poco podamos verla en nuestras vidas, en nuestras familias. Te pido, Señor, por aquel que se siente esa tierra junto al camino, Señor. Te ruego, ora en su corazón y su mente, Señor, para poder estar firme delante de las acechanzas del diablo. Te pido, Señor, por ese que está entre pedregales, que cuando viene la prueba duda, cuando viene la prueba trastabilla, Señor. Te pido por ellos, Señor, un derramamiento del Espíritu. Señor Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, sino hasta que venga el Espíritu de Dios sobre ustedes. Yo quiero que si alguno se siente que está junto al camino, o entre pedregales, o entre espinos, sea valiente y pase aquí adelante y vamos a pedir ese derramamiento del Espíritu. Lo necesitamos, lo necesitamos. Señor, yo quiero ser tierra fértil. Yo quiero ser tierra